Bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Gridley TV. El día de hoy tenemos como invitado al abogado penalista Edward García Navarro, egresado por la Universidad de San Marcos con estudios de maestría por la misma Casa de Estudios y ex catedrático de Derecho Penal en la Universidad San Martín de Porres. Con él vamos a conversar sobre su obra que ha venido escribiendo, ya va por el tercer tomo de Derecho Penal, parte especial, y el día de hoy vamos a profundizar un poco en el tomo 2 de su obra, de su investigación, titulada Delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios y servidores públicos. Bienvenido, Eduardo, a nuestro programa. Gracias, Hugo, por la invitación. Bueno, este programa principalmente, doctor Edward, hemos querido profundizar y dar un espacio a las personas que contribuyen con una obra, con una investigación que, como sabemos, en nuestro país, con todas las carencias que se tiene, pues escribir una obra, investigar, pues se hace especialmente difícil, digamos así, y por tanto, cuando se logra concluir una investigación, pues no queda más que celebrarlo. Así es. Entonces, dicho eso, la pregunta que le hago es, ¿cómo le nació el poder escribir estos 3 tomos que ya tiene, ¿no? Como a modo general, para que nos cuente un poco, ¿cómo así nació esa inquietud de querer investigar sobre la parte especial del derecho penal? Cuando trabajé como practicante y asistí al doctor Felipe Villavicencio Terreros entre los años 2002 al 2004, tuve la suerte y la dicha también de ingresar a investigar. Uno no sabía, ¿no?, que iba a contribuir en el libro de la parte general del doctor Felipe Villavicencio Terreros. Y bueno, en ese trabajo de parte general, prácticamente, y viendo al maestro, su papel de investigador, de profesor y de difusor, es que a uno le nace trabajar este tema. Cuando se concluye con la parte general del doctor Felipe Villavicencio Terreros, del cual yo, digamos, me adapté a su técnica, a su estilo, a la profundidad de su investigación, es que opté, pues ahora me toca a mí la parte especial. Y a partir de ahí no dejé de investigar en el tiempo que uno tiene, ¿no?, de los quehaceres. Si te pagaran por investigar, obviamente viviría uno recontra feliz. Claro. Pero tenemos que trabajar, pero ese afán de investigar lo sembró en mi espíritu el doctor Felipe Villavicencio. Él lo sembró y por ende yo no dejé de trabajar esto desde esa época, ¿no? Qué bueno que lo toque, ¿no? Porque de alguna manera los que conocemos y manejamos y nos desenvolvemos en el ejercicio de la abogacía en la materia de derecho penal, conocemos de la trayectoria del profesor Felipe Villavicencio Terreros. Y quiero resaltar y preguntarle lo siguiente respecto a lo que acaba de decir, que de alguna manera le nació esa inquietud por la academia, por la investigación, a propósito de haber tenido la dicha y el honor de trabajar con él. Entonces le pregunto, ¿marcó en usted Felipe Villavicencio Terreros, el profesor Felipe Villavicencio Terreros? Felipe Villavicencio Terreros sí marcó en mi vida académica y profesional. Sí marcó. Recuerdo que, claro, uno ya siendo abogado quiere ingresar a litigar, quiere dedicarse al litigio, y un poco que comienzas a reducir las revoluciones de la investigación, un poco dejas ya no eres las 24 horas de investigador, sino ya comienzas a reducir tus tiempos. Y obviamente el litigio pues a uno lo fascina, lo llena, lo siente como una persona pleno en la profesión del abogado, ¿no? Y más aún cuando es derecho penal. Correcto.
Y recuerdo que una vez, yo saliendo después de hacer mis pautas de seguimiento de los casos que estaba viendo, me encuentro en el centro de Lima en la cochera con el doctor Felipe Villavicencio Terreros. Y el doctor Felipe Villavicencio me llamó la atención. Estábamos ahí en la cochera y me llamó feo la atención. Me dijo, esa no es la vida que yo que yo quise para ti. Has abandonado. Me criticó como un padre. Y en verdad me miró con una cara, me criticó como una padre y me hizo reflexionar mucho tiempo, un año prácticamente, y decidí, pues, tiene razón, es hora de plasmar mis investigaciones, y todo lo que había trabajado lo he tenido que actualizar, analizar y ampliar, porque la doctrina y la jurisprudencia cambia constantemente y aumenta más. Y recuerdo que cuando saco el tomo 1, creo que es el año 2021, no recuerdo, lo llevo, le pido una entrevista al doctor Felipe, y le llevo el machote de mi tomo número 1. Y recuerdo sus palabras, esto yo lo voy a prologar, este es el camino, bien, me dijo, bien. Y bueno, él fallece, desgraciadamente, dejando el borrador del prólogo de mi libro, y obviamente a partir de ahí dije, no, voy a seguir hasta el final, ¿no? Y por ende, cuando esquematizo mi trabajo, lo hago en honor al esquema que el doctor Felipe lo ha plasmado en su parte general. De esa forma. Obviamente, pues, no llego al nivel que él tiene, pero trato de seguir sus enseñanzas, ¿no? Entonces, sí, Felipe ha marcado en mi vida profesional. Es la base académica, la que me ha... pero sin dejar de mencionar, desde el punto de vista de la dogmática penal, a otros profesores que he tenido también y que también me han brindado enseñanzas y que gustoso de tenerlos con vida y ser amigo de ellos también, ¿no? Correcto. Usted también acaba de mencionar algo que me parece importante resaltar. Que usted que dicho sea de paso, tiene toda la razón, el litigio nos apasiona a todos, ¿no? Entonces soy testigo de ello porque también soy abogado litigante. Pero usted nos dice, estaba dejándose llevar por esa pasión del litigio en el ejercicio de la profesión y vino el profesor Villavicencio y le dijo, esto no es el camino. Así es. Entonces usted lo tomó a bien y recondujo su trayectoria profesional o el ejercicio de la profesión para dar espacio a la investigación. Así es. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque quiero llegar a lo siguiente. Actualmente, ¿considera usted, desde mi punto de vista le adelanto que sí, se ha perdido esa disciplina, esa inquietud de poder investigar, sumado a que el ejercicio del litigio te consume y hay que sacar fuerzas extras para poder investigar? Entonces, como se tiene que hacer un súper esfuerzo, digámoslo así, ya muchos dejan de lado la investigación. ¿Qué reflexión le merece al respecto? Más aún que usted está dando el ejemplo de que a pesar de litigar se puede hacer una investigación, pero me refiero a una investigación seria, ¿no? Porque también hay que ser honestos, hay investigaciones o se escriben libros, pero que lamentablemente no tienen la profundidad ni la rigurosidad de una investigación seria. Entonces, ¿se puede litigar y hacer una investigación seria a la vez? ¿Lo recomendaría? Sí se puede hacer. Es que muchas veces uno dice, pues, oye, ya quiero publicar mi artículo, quiero publicar el libro, quiero publicar el ensayo, y te desesperas y quieres sacar el libro ya, ¿no? Por diferentes motivos. Yo no desconozco cuáles eran los motivos, pero la formación que uno tiene es aportar, ¿no? Aportar algo. Brindar información, dar algo al público, ¿no? Pero, mira, antes, cuando uno era estudiante, la información tenías que obtenerla de las bibliotecas. El internet no era la herramienta como es ahora, donde te abre espacios para libros digitalizados,
información amplia, accesible. Muchas veces ya no tienes que estar yendo de biblioteca en biblioteca, de juzgado en juzgado. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el año 2004, 2003, para buscar jurisprudencias he tenido que ir a las bibliotecas de las cortes, de las cortes superiores, leer los, digamos, prácticamente los expedientes mensuales de la jurisprudencia. Ahora todo es accesible. Te facilitan la vida, pero en ese facilismo, entre comillas, muchas veces uno cae pues en el conformismo. Con esta jurisprudencia basta y sobra para hacerme un artículo, leyendo este libro basta y sobra para darme información. Hay una frase que yo rescato del doctor Felipe que me decía: tú como investigador estás obligado a leer a todos los que han escrito sobre esa materia, sea grande o sea chico, sea un profesor emérito o sea un simple académico. Estás obligado a leerlo, tienes que agotar. Inclusive, algo que yo trato de evitar, y él me decía: oye, yo quiero citar a ese profesor alemán que cita tal autor, ¿no? ¿Y qué hago? Cita de cita. Como dijo el profesor de Colombia citando a Belsen, y saco a Belsen. Y el doctor Felipe me dice: eso se siente mal, se siente feo. O sea, ¿por qué no buscas el libro? ¿Por qué no vas a la fuente? ¿Por qué no buscas la fuente? Y yo te digo, hoy día sí se puede hacer eso. No, pero está en alemán. ¿Qué problema hay? Lo ¿Qué problema hay? Las herramientas tecnológicas que existen. Hay que estudiar, tenemos las herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial te ayuda en la investigación para poder tener una tradición acorde. Ahora, la juventud y los investigadores actuales tienen un amplio abanico de oportunidades para obtener todo tipo de fuentes. Me consta. Sí, claro. Me consta. Y tal es así que hasta muchas veces hay profesores, por ejemplo, yo le preguntaba, una vez con Genié tuve la oportunidad de visitar la biblioteca del doctor Fidel Rojas Vargas, que es inmensa, y el doctor, pues, mi respeto con el doctor Fidel Rojas, cuando él viaja para buscarse libros, ¿no? Claro, qué bonito. Claro. Y evidentemente, mira, en esa época que él hacía grandes libros y sigue haciendo grandes productos académicos, él tenía que viajar para conseguirse la fuente de información. Ahora, ya no necesita. Tú puedes adquirirlos, o sea, o sea, la accesibilidad de la información no tiene límites, y eso más bien se debería aprovechar. Sin embargo, no se está aprovechando. Estamos cayendo en el facilismo. No, ¿para qué? Si otros lo hacen, con esto es suficiente. Estoy desesperado, quiero sacar ya mi producto, mi trabajo académico. No, claro, el público te conoce por tu producto, ¿sabes? Tú estás mostrándole al público que este es mi producto académico. Mi trabajo. Y puedes, y cuando sacas, pues estás expenso a las críticas, a las objeciones. Entonces, hay un poco de cuidado. Hay un tema que decían algunos colegas, que hay profesores que se demoran 3, 4, 5, 7 años para sacar un libro. Pero hay otros que lo sacan al mes, a la semana, a los días, ¿no? Cuestión de tenerlo muy presente, ¿no? Puede ser que lo haya trabajado de hace mucho tiempo. Y que lo terminó por finalizar. Yo lo digo porque estos trabajos yo lo vengo haciendo desde el año 2004. Eso era la otra pregunta, ¿no? Haciendo un poco el resumen del facilismo, que me quiero quedar con eso, porque claro, pareciera que existe una contradicción actualmente, porque antes, cuando no se tenía acceso, como bien señala, a la fuente, a la bibliografía, a los libros, cuando uno tenía que ir a las bibliotecas o cuando necesitabas fuentes extranjeras o para hacer una investigación sobre determinada materia a profundidad, tenías que irte hasta el extranjero para poder recabar material, etc. Y se hacían buenas investigaciones. Ahora que ya no existe frontera para el conocimiento, se entendería que deberían existir mejores investigaciones, aún mucho más rigurosas, más exquisitas, más profundas,
pero lamentablemente no las hay y creo, y me quedo con esa frase, el facilismo y lo otro que quizás a los jóvenes de hoy les está ganando el ímpetu de querer sacar todo muy pronto y muy rápido sin darse cuenta en la profundidad y la calidad de la investigación, del razonamiento, porque como bien señala, y ahí va la pregunta y que creo que ella nos respondió, para poder escribir y poder reflexionar, analizar determinada figura o categoría jurídica, toma su tiempo. ¿Cuántos años le tomó a usted poder sacar este tomo 2? Cuando estaba en la universidad y ha pegado mucho al trabajo que había hecho el doctor Felipe, desde la universidad creo que los 2 últimos años comencé a escribir. Estaba en la biblioteca, en el sótano de la Universidad de San Marcos, y yo mismo, mira, no había computadora, agarré un cuaderno. Yo lo tengo ahí. Antes se fichaba en fichero, ¿no? Claro, yo agarraba un cuaderno, es cierto, no, claro. Cada quien tiene su estilo. Yo agarraba una hojita y comencé a escribir, y agarraba la idea, y mis colegas, mis compañeros me miraban extraño. Algunos recordarán, yo estaba sentado, estaba así, que es un trabajo para entregar para el curso de Derecho Laboral. No. Estás haciendo, me preguntaban, yo decía, qué vergüenza, ¿no? Pero yo trabajaba y mira, desde esa época he estado trabajando, como te digo, llega un momento que uno le aborda el tema de la litigación y uno ha tenido que bajar los decibeles, pero se ha vuelto a modular porque también hay otras responsabilidades en la vida. Y desde esa época he venido trabajando todo esto y he tenido que estar actualizándolo periódicamente y sacando. Pues, entonces podríamos decir, desde el 2004, si bien es cierto, ahorita estamos 2024, 20 años. Mira, ojo, a ver, tampoco es que el libro haya durado 20 años, son varios temas que he trabajado. Claro, por eso le digo, pero este es el tomo 2, pero claro, hay el tomo 1, hay el tomo 3, que ya vienen saliendo porque ya se van cerrando las etapas que usted vino madurando, entonces podríamos decir que las ideas nacieron desde el 2004 y lo fue desarrollando, madurando, claro. Como usted lo señaló en su momento y al empezar, existen jurisprudencias, actualizaciones de la norma, cambios, etcétera, etcétera. Entonces, y autores. Entonces, esa actualización es lo que le terminó también por demorar un poco, pero digamos, la idea inicial de su inquietud que despertó para escribir empezó desde el 2004. Sí, desde el 2004 he venido elaborando este tema, ¿no? Y cuando saco el tomo 1, la señora, la dueña de Justitia, junto con Grisley, la señora Irma me dice, hay que sacar todos los tomos. Digo, estoy actualizando un grupo de delitos que he trabajado y va a tener mi tiempo, le dije. Ya, cuando saco el tomo 2, también le dije, pero ya saquemos todo. No, es que tengo que actualizar el trabajo que ella ha hecho. Tengo que actualizarlo, revisarlo, analizarlo. Y igual fue con el tomo 3, ¿no? Claro, no, pero saquemos todo ya. No, pues, paciencia. Tengo una vida de porlato, tranquila. No es sacar así en grupo, hay que sacarlo con un poquito de seriedad y digamos, hasta donde se pueda culminar con toda la información. Correcto. Ahora, habiendo hecho todo este preámbulo, que es interesante que la gente que nos está viendo, el público que nos está escuchando, ¿no? Es importante también que conozca lo que significa escribir, lo que significa investigar, para que pueda darle ese valor, ¿no?, a la investigación y puedan atreverse también y tomar la iniciativa de adquirir y revisarlo. Ahora, entrando en materia, delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores públicos. Así es. Usted siendo el autor, ¿cuál es, cree usted, la contribución que hace al debate académico sobre estos delitos con su obra? A ver, de todo el desarrollo que he visto de estos temas, yo me apego a 3 puntos sobre los delitos funcionariales, ¿no? Primero, el tema del abuso de autoridad, que era un trabajo
que me ha pegado mucho. Hay un trabajo de abuso de autoridad, tanto es así que hace mucho tiempo saqué un libro pequeño, porque considero que el abuso de autoridad prácticamente es el cajón desastre, es el molde de donde se forman el resto de los delitos funcionariales. Prácticamente si uno tiene que, desde el punto de vista de la fiscalía o desde el punto de vista del acusador, si se te falla algún requisito, un componente de los delitos funcionariales, tienes el abuso como última salida. A mi modo de ver, y así lo expongo, todos los delitos que se desarrollan en este libro tienen su fuente, su base, su esencia en el abuso de autoridad. Okay. En base a ese aspecto es que yo desarrollo y planteo el tema de los parámetros de riesgo de función como componente para medir la arbitrariedad. Ya. Esto lo hago porque considero, siguiendo también las enseñanzas que hemos obtenido cuando elaboramos la parte general con Felipe Villavicencio, cuando uno lee la estructura del delito, Felipe dice que las conductas están guiadas bajo objetos de referencias. Los objetos de referencia son variados, norma, pauta cultural, son variados. Entonces, bajo ese enfoque, el funcionario o empleado o servidor público tiene un objeto de referencia que es la norma, ¿no? Correcto. Que regula su función. Okay. Y ese objeto de referencia es el parámetro de norma que el funcionario tiene que sujetarse y no llegar a extralimitaciones. Entonces, ese es un punto que yo he desarrollado en el libro, que es el primer delito que se analiza. Otro tema que me ha generado mucha inquietud y lo he desarrollado bajo también esta lógica de los objetos de referencias y de los procesos comunicativos es el cohecho. Lo que llaman el soborno o impropiamente corrupción, porque corrupción es prácticamente más amplio, ¿no? Es un término más amplio. A ver, en primer lugar, me ha sorprendido porque muchos, ya que hemos hecho una parte introductoria, suelen enseñar el cohecho conforme a los malos títulos que tienen los articulados en el código. En el código. Cohecho activo, cohecho pasivo, activo cohecho genérico, o sea, pasivo impropio. Y la norma lo ha titulado, pero lo ha titulado mal. Pues, por ejemplo, en el cohecho pasivo dicen, solamente el cohecho pasivo lo hacen los empleados públicos. O sea, cuando utilizas el término pasivo significa el que recibe, ¿no? El soborno. Pasivo, recibe. No es activo, sino pasivo. Pero ¿acaso no hay cohechos que los que inician el acto de corrupción no son los empleados públicos? ¿Por qué entonces tenemos que limitar? Cohecho pasivo solo corresponde, esos son delitos para los funcionarios públicos. No, pues está mal, eso de lo activo y pasivo está mal dicho, está mal titulado, pero se suele decir, lo escuchamos, porque está en la norma, el sumillado es de la norma. Y yo digo, pues está mal, pues no puede ser. Y yo por eso utilizo términos, cohecho generalizado, pues lo puede cometer cualquier persona, ¿no? Lo que suelen decirse corrupción activa, le dice la gente, ¿no? ¿Por qué activo? Porque el particular es el que ofrece. Pero también puede ofrecer, o sea, el empleado público puede ofrecer también su servicio. Oye, te ofrezco sacarte esta resolución si a cambio me das esto. ¿Quién inicia el proceso ¿Quién toma la iniciativa? El ¿no? funcionario. El funcionario. Entonces, ellos están haciendo un cohecho activo, pero la norma lo titula pasivo. Entonces, usted diferencia y dice que el cohecho activo no solamente debe ser pensado para aquel particular quien toma, digámoslo, la iniciativa de ofrecer un soborno, sino también porque esta iniciativa puede nacer del propio funcionario. Obvio. Entonces está mal decir que es pasivo porque solamente estaríamos diciendo que el funcionario se limita solo a recibir, cuando el funcionario en la práctica también muchas veces se ha visto es el quien toma la iniciativa de solicitar un intercambio por hacer lo que corresponde según su función. Claro. Pero antes de seguir con esto, doctor Edward, quiero hacer un corte para ir al dato Gridley y para continuar
profundizando, que ya estamos entrando, si se dan cuenta, amigos, a estos detalles de la contribución y el pensamiento del autor de este libro sobre los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores públicos, y concretamente ya estamos revisando desde un punto de vista crítico lo que es el cohecho. Regresamos. Desde la promulgación del Código Penal en 1991, el cohecho pasivo propio establecido en el artículo 393 y el cohecho activo genérico establecido en el artículo 397 han tenido 3 modificaciones. Bien, regresamos para seguir profundizando, y para los que recién puedan conectarse, estamos tratando el libro, el tomo 2 de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y servidores públicos, del autor Edward García Navarro. Estábamos ya entrando desde un punto de vista crítico a analizar el delito de cohecho, y el autor muy ilustrativamente nos estaba diciendo que hay una crítica en la redacción del tipo penal de cohecho, porque se dice que el funcionario siempre va a ser, o nos trata de decir la norma, que va a ser el agente pasivo, pero cuando en realidad también el propio funcionario servidor público, en muchos casos se ha visto en la práctica, es quien toma la iniciativa, no solamente el particular. Y ahí él está ahondando en esa crítica, y doctor, para que nos siga profundizando en esa crítica. Cuando tengo que titular estos cohechos en el libro, digo, ¿voy a utilizar el mismo título de la norma? No, pero claro, cuando uno quiere, el abogado dice, oye, tengo que buscar el delito de cohecho activo que me están notificando a mi cliente, ¿no? Entonces, no, yo tengo que tengo que corresponderlo con los análisis con el análisis que yo hago. Yo pongo cohecho generalizado, lo puede cometer cualquier persona, o cohecho funcionarial, lo puede solo cometer el funcionario, y así está organizada los supuestos. Pero independientemente de esta crítica de identidad y naturaleza que muchos suelen repetir en clases, ¿no? Yo escucho clases donde se suele decir, y a nosotros siempre en las otras universidades nos han enseñado a criticar, no aceptar las verdades de manera absoluta. Entonces, yo más bien en este espacio invito al estudiante, al académico, al litigante, al profesor a criticar, a observar, ¿no? Porque muchas veces aceptamos la norma. Bueno, la norma tiene, la ley es la ley, la jurisprudencia es la jurisprudencia, pero eso no impide que uno haga la crítica, el análisis, ¿no? Y la corrección y el mejoramiento de nuestras normas. Correcto. Eso es el cohecho, y obviamente desarrollo también el cohecho no solo con estas críticas, sino que para poder estudiar, porque el Código Penal peruano tiene una fila de cohechos que muchos códigos penales de otros países quisieran tener, ¿no? Nuestro Código Penal así ha servido de modelo para muchos países en Centroamérica. Hay un país, creo que es El Salvador o Guatemala, que utiliza mucho nuestro Código Penal como modelo. Como modelo, qué bueno. Yo cuando veo, la comparo y analizo la doctrina de allá, evidentemente lo toma como modelo muchas partes del Código Penal peruano. Ojo, y en las investigaciones, por ejemplo, mira, que es un dato curioso, pero sí lo quiero aprovecharlo. El Código Penal de 1863, que es el primer Código Penal republicano, ha sido un código modelo en Latinoamérica. Los argentinos lo han tomado mucho en ese periodo. Y muchas de las normas que actualmente están en el Código Penal de 1921 argentino vienen de la influencia del Código Penal de 1863. Entonces, a ver, ejemplo, aunque nos resulte extraño, la colusión es un modelo. La colusión no es algo, pareciera que fuera una norma reciente, que lo haya traído reciente, ¿no? Pero no, la colusión es muy antigua. La colusión está en el Código Penal del 91, ampliamente modificado,
Código Penal de 1924, Código Penal de 1863. Y el peruano, el Código Penal de 1863, lo copia del modelo español de 1848, ¿no? Pero cuando se hace el estudio de la colusión, uno dirá, debe haber bastante producción de esta figura en el extranjero. No hay. No hay, pues. Sí, No hay. es cierto. Contados hay. Cuando trabajo la colusión, en los primeros épocas, yo en verdad no encontraba, siguiendo la fuente, ¿no? Porque este viene de España. No hay estudios especializados, habrán contados, 2 o 3. Pero advierto que más bien la producción está en el Perú. El Perú, aquí hay varios jurisprudencia y bibliografía. Y bibliografía y estudio de algunos penalistas peruanos están contribuyendo mucho al desarrollo de esta figura. ¿Y por qué? Y este es un dato curioso de la colusión, porque no es que en el Perú es solamente el único país que tenga licitaciones públicas, hay diferentes países. Lo que sucede es que en otros países se suele recurrir a la figura genérica de la colusión. ¿Y cuál es esa? El cohecho. El cohecho. ¿Por qué? Porque la colusión es un proceso corruptivo. O sea, tienes a los miembros de la licitación pública y tienes al postor. Oye, yo quiero que me des la licitación pública y a cambio te doy tu propina. O le doy un soborno. Ese es un proceso corruptor, un cohecho. Correcto. Una relación de corrupción. De corrupción. Entonces, ese tipo de realidades criminales son tratados jurisprudencialmente en otros países bajo la figura de cohecho. Cohecho. Genéricamente cohecho. ¿No? Pero en el Perú tenemos colusión. Y la colusión, evidentemente, digamos, capta esta realidad y la hemos desarrollado, la hemos especializado. Sí, claro, se ha profundizado, ¿no? En el análisis de esa figura. Tanto es así, mira, que en los casos Lavallato, Brasil hace 2 años ha tenido que incorporar en su código penal, producto de esta relación, ha tenido que incorporar similar figura, como fraude en las licitaciones. Ya lo incorporó hace poco tiempo, ¿no? No la tenía. Pero mira, o sea, cómo algunos delitos en el Perú se desarrollan con profundidad y se aporta, y no nos damos cuenta, ¿no? Y no nos damos cuenta. Es algo que yo resalto mucho también en el trabajo que he desarrollado, ¿no? Claro, porque lo que usted menciona es importante y no le falta razón cuando nos explica de una manera bastante gráfica. Pues claro, ¿no? La relación entre particular y funcionario, quienes están encargados de decidir en un proceso de licitación o contratación pública, es una relación de corrupción. Y finalmente lo que es ese acuerdo para defraudar al Estado, como se conoce actualmente a la colusión, pues ese acuerdo de defraudar al Estado patrimonialmente, que finalmente es el beneficio que se lleva el particular en perjuicio del Estado, es el soborno, ¿no? Así es. Sino que, como usted dice aquí, se ha visto una figura distinta, se le ha dado características distintas y con el tiempo, pues claro, se ha profundizado. Y dicho de esa manera, ¿cómo usted trata en esta obra la colusión? No, claro, primero he tenido que entender las fuentes, el desarrollo inicial del delito en sí, para poder comprender sus alcances, ¿no? Y ver la necesidad de su... A ver, si bien nosotros, los peruanos, desde 1863 tenemos en el catálogo de delitos la colusión y ha cobrado vida litigiosa a partir del 2000 para adelante, porque antes no tenía vida la colusión, era una figurita más de todas que estaban ahí entre los dos delitos no nominados, ¿no? Si podemos llamarlo así. En realidad, en el libro trato de trabajar todos los aspectos relevantes del tema desde el punto de vista de la dogmática penal. Correcto. No quiero mezclar temas procesales en este tema. Yo me limito al aspecto de dogmática penal, de estructura. Quizás por ahí, quizás he hablado del tema de indicios o de la prueba pericial, pero yo... Muy referencial. Muy referencial, sí. Tengo que ser consecuente de que mi trabajo es estrictamente dogmático, ¿no? De su derecho penal sustantivo. Correcto. Y desarrollo, pues, los delitos en sus 3 estructuras,
Combino jurisprudencia, combino doctrina, legislación nacional, pero también extranjera. Correcto. Para poder también advertir del eje ferenda mejoras en la fórmula, ¿no? Dicho esto de la ley ferenda, ¿cómo aborda usted esta distinción actual que tiene nuestro Código Penal de la colusión simple y colusión agravada, que como se sabe es producto de una larga discusión dogmática, si la colusión es un delito de mera actividad, si era un delito de peligro concreto, si era un delito de resultado? Finalmente, idas y venidas en las modificaciones, pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sí, finalmente para poder ubicar de manera correcta el perjuicio patrimonial, y terminamos como quien diciendo el legislador, bueno, se termina la discusión para nadie, colusión simple, colusión agravada, colusión simple con el mero acuerdo, colusión agravada cuando existe un perjuicio real al patrimonio del Estado. ¿Cómo lo le dieron una solución salomónica? Cortaron al niño, ¿no?, en dos partes, ¿no?, y salió el colusión simple, colusión agravada, porque ese niño, colusión, si puedo llamarlo de esa forma, siempre ha sido un delito de resultado, siempre ha sido un delito de resultado desde sus inicios, desde 1863, de 1924, el 91 de sus inicios, era un delito de resultado, la defraudación patrimonial de resultado. Uno puede agotar el análisis de los autores que pensaron en esos tres momentos, inclusive a los antiguos españoles de 1848, hasta que, como mencionaste, hubo un problema político, ¿no? Como siempre, desnaturalizando, ¿no?, el desarrollo académico del estudio de estos delitos, y salió una sentencia del Tribunal Constitucional aduciendo de que en función al bien jurídico protegido este delito es de peligro, ¿no?, y se afectan los principios. Yo recuerdo de esa sentencia, también la señalo y la critico acérrimamente, porque no es la naturaleza, no es el espíritu de la norma. Si eso dice el tribunal, ¿cuál es su fuente? No lo dice, no lo cita. Ese tribunal de entonces, no lo cita, lo dice nomás. Claro, invoca el convenio contra la corrupción, pero es que el convenio contra la corrupción del año 2000 no recoge el espíritu de la norma, la fuente de la norma. Qué importante, ¿no? Pero generó la crítica, ya está, entabló, ¿no? Hay algunos profesores que seguían esa posición, entonces, que se tenía que exigir resultados. No, porque si se exige resultados va contra los principios del convenio contra la corrupción, y además eso sería un incentivo para la corrupción. Pero discúlpenme, la norma siempre ha sido así. Si se quiere modificar, modifiquémosla, pues. Agreguen, ahí viene el tema, ¿no? Utilicemos la solución salomónica, disgreguemos la figura, se crea un delito de peligro, delito de actividad, colusión simple, y queda el tradicional colusión agravada, que es el tradicional. Que actualmente pero ya se quedó, se hizo. Pero sí pues hubo vaivenes de modificación de normas. Y además eso generó que la propia Corte Suprema también tenga pronunciamientos muchas veces disímiles, ¿no? Contradictorio. Claro. Por una vez en algunos pronunciamientos decía que era probablemente un delito de actividad, en otros un delito de peligro concreto, ¿no? Porque yo recuerdo, había bastante resistencia en considerar de una manera muy clara que la colusión era un delito de resultado, pero ahora, como nos está explicando, claro, qué importante es ir a la fuente de fuentes, el espíritu de la norma, y creo que eso se ha perdido, y también es una crítica actual para la función jurisdiccional que se viene ejerciendo, porque lejos de irte a las verdaderas fuentes del derecho para interpretar un delito, en este caso un tipo penal como la colusión, nos estamos yendo, también podríamos decir, de una manera facilista a los convenios, y estamos desnaturalizando la parte sustantiva, la estructura, naturaleza del delito, ¿no? Cuando la política ingresa a ámbitos que no les compete, como la interpretación de las normas penales, desdibujan todo, ¿verdad? Y en ese momento se desdibujó el delito de colusión. Bueno, han quedado huellas de jurisprudencia del tribunal, proyectos de leyes, ¿no?, que si bien han alimentado el debate, y eso es algo muy interesante, sin embargo, ya se dibujó, ¿no? Bueno, se ha creado, yo creo que se han anticipado las barreras de punición,
y los actos preparatorios de la tradicional colusión Sí. se han construido como un Ujú. nuevo delito llamado colusión simple. Simple. ¿Y por qué se hace? Con el afán político-criminal de que se anticipen a los actos corruptos que, entre comillas, pueden cometer algunos empleados públicos o particulares, ¿no? Ujú. Eh, Correcto. Como pie de página, no quisiera dar nombres, por ejemplo, el delito de rebelión, que es un delito que yo analizo en el tomo 1, Ujú. cuando sale la sentencia de la Sala Penal Permanente interpretando el alzamiento de armas. Ujú. Es un tema político. Yo, en verdad, Correcto. no tomo posición política, aunque tengo mi posición, y no concuerdo con la presidencia de esa época, no concuerdo, pero desde el punto de vista académico, Ok. la cita que hace la Sala Permanente para interpretar el alzamiento de armas de un profesor argentino es una cita incompleta, que hasta ahorita nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta. Pero bueno, y ahí es donde se busca modificar, transformar alcances académicos para fines políticos. Claro, y es algo muy importante lo que toca también, porque es algo que también debemos decirlo, ¿no? Y con una crítica obviamente constructiva. Se ha perdido la honestidad en la investigación, me refiero, investigación en toda su amplitud. Así como tener seriedad para investigar, revisar, ir a la fuente de fuentes, también en las citas, como acaba de mencionar, incompleta, desdibujando quizás el verdadero sentido del autor, pero cito una parte que me conviene. No lo digo quizás por el ejemplo que cita, que acaba de citar, pero me hace recordar que existen muchas veces citas, no solamente de autores que puedan escribir artículos, Sí. libros, sino también en sentencias, que es lo más grave todavía, que se cita una parte Que le conviene. que le conviene y que quizás en el fondo no es una cita completa o lo está descontextualizando al autor. Así es. Y ahí también no se está haciendo, por decirlo menos, honesto académicamente. ¿Qué daño hace eso a la academia? No, es bastante, porque primero crítica para el autor que he citado, ¿no? Salen de la idea que quiere plasmar. En segundo lugar, claro, se desdibuja los conceptos de la doctrina, y en tercer lugar hay un aprovechamiento político, ¿no? Entonces, Y se desinforma qué complicado, Hugo, el tema de uno tratar de limitarse al aspecto académico y por otra parte darle una respuesta a casos tan emblemáticos que está pegado a la política. Complicado, ¿eh? Y esa información o esa sentencia, como es de un juez o como es una cita de un fiscal, sale a los medios ahora que sabemos que todo se transmite por los medios de comunicación y finalmente se está desinformando, porque lo toman como verdad, como dogma de fe y hacen un daño enorme. Así fue con la colusión. Yo recuerdo, en esa época, a mí me da ganas de sacar, en ese momento sacar el libro y llamarle a don Esteban, decirle, Esteban, yo tengo acá de la época de la colusión, pero no, en esa época no tenía mucha, pero sí es cierto, yo recuerdo muy bien cómo hablaban del delito de colusión con un delito que no requería resultado y que la defraudación patrimonial era conducta y no era resultado, y claro, uno se daba la gana de salir y escuchaba las opiniones de algunos profesores que evidentemente tenían una posición sustentada, acertada, y otros que hablaban, pues, piedras, ¿no? Claro, al final de cuentas, recuerdo muy bien cuando Marco Antonio de Negri decía, antes de opinar, infórmate. Antes de opinar, infórmate. Y pues la gente sale a opinar y no se informa. No, y era más radical, decía, si no has investigado, no tienes derecho a opinar. Claro. Qué buen personaje. Claro, entonces tiene toda la razón, ¿no? Claro. Es que solemos salir, opinar sin informarnos. Correcto. El tema. Así es. Ahora, para ir cerrando, otro delito que también vemos constantemente, así como el soborno, el cohecho que hemos hablado, la colusión, también es el peculado. ¿Cómo aborda usted el peculado en su obra? A ver, es uno de los temas que más me ha apasionado en mi investigación.
es uno de los delitos insignias para mí de delitos contra la administración pública. Se desarrolla en diferentes legislaciones. Yo digo que es el delito más antiguo de los delitos, porque esto viene desde los romanos, ¿no? Desde la época antigua de los romanos, inclusive mucho antes. Estamos hablando desde el rey Hammurabi, ¿no? O sea, y que actualmente, ¿cómo es que este tipo de realidad criminal se actualiza en cada sociedad? Y en el Perú, pues, evidentemente la figura calza con todas las realidades que vemos y que necesitamos, digamos, entender los alcances del peculado y sus expresiones para poder aplicar correctamente en las imputaciones penales. El peculado es un peculado, tienes la versión dolosa, es la única en el código, en los delitos contra la administración pública, que tiene la versión culposa. Sí, claro. Es la única, por culpa. porque no hay otro delito contra la administración pública que tiene modalidad culposa, es la única. Porque este delito, pues, tiene mayor repercusión junto al cohecho en el quehacer de la vida pública. Muchos, ya que se acerca el periodo de candidatos electorales, que la corrupción, que la administración pública, pero los dos delitos insignias que uno tiene que prevenir en el mensaje preventivo general es cohecho y peculado. Porque muchas veces los funcionarios públicos piensan que van a ingresar a la carrera administrativa para llenarse de dinero, ¿no? Y ven al Estado como un botín. Ven al Estado como un botín, y el peculado, pues, es la práctica que les va a dar el salto a la fama, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando terminan los periodos de los funcionarios, terminan, pues, con cargos como este delito, ¿no? El peculado, la apropiación de los caudales y los efectos de manera indebida, ¿no? Correcto. Bueno, estimado doctor, llegamos al final del programa. En verdad, me quedo muy complacido de haber podido compartir este espacio con usted. Ha sido una conversación muy interesante, sobre todo la alegría de poder compartir a la comunidad jurídica, sea para estudiantes, para abogados litigantes, para fiscales, para jueces. Qué duda cabe que esta obra es de real importancia y creo y están en la obligación de revisar para poder conocer un poco más de un trabajo, como hemos visto en este programa, de una investigación seria y profunda. Así que le pediría unas últimas palabras de despedida y la invitación a que puedan adquirir este libro con la editorial Grickley, ¿no? Que es la que promueve siempre la investigación y el pensamiento. A ver, sé que muchos ya han adquirido el primer tomo de Derecho Penal Parte Especial. Esa presentación de información, el trabajo, se viene desarrollando en los subsiguientes delitos del Código Penal. Y en el tomo 2 están los delitos contra la administración pública cometidos por los empleados públicos. Aquí están los delitos que tienen mayor incidencia en la práctica litigiosa o en el debate actual. Les invito a adquirir el libro, tomar lectura del mismo. También hace poco he sacado el tomo 3, que son los delitos contra la administración de justicia, bajo la misma lógica de compartir información académica y también virtual, porque aquí yo agrego también productos virtuales cortos, prácticos, para que puedan a través de cualquier medio informático poder entender en pocos minutos, ya que la vida hay que hacerlo más rápido, los estudios, pero hay accesibilidad informática que les pueda ayudar. Les invito a adquirir los libros a través de la editorial Grickley y la editorial también Justitia, que ha sacado los primeros tomos, y bueno, a seguir trabajando. Nada, nuevamente gracias, doctor, por estar con nosotros, y ya estaremos en una próxima oportunidad para conversar sobre su tercer tomo, que abordan los delitos contra la administración de justicia. Bien, amigos, llegamos al final del programa. Nos vemos hasta la próxima.